La temporada pasada en este programa pudimos ver la historia de Ismael Hamid, a quien lo pusimos dentro de una hipótesis como el primer gran caudillo de la provincia de La Pampa. Hoy nos toca volver a rozar el tema Hamid o centrarnos también en la importancia de Hamid en nuestra historia desde la consolidación de un movimiento tan importante como lo fue el desarrollismo a partir del gobierno de Frondizi. El representante en la provincia fue nada menos que Ismael Hamid, el gobernador que sentó las bases del crecimiento de la provincia, obviamente captando aquellos conceptos que traía Frondizi en su agitado paso por la presidencia, que todavía es materia de debate entre los argentinos lo que fue aquel gobierno y la imposición o lo que proponía el desarrollismo que no pudo andar en años que estaba proscripto el peronismo. En La Pampa tenían un peso por demás importante los desarrollistas, y lo decíamos por la presencia de Ismael Hamid, pero con otros grandes referentes como Rogelio Crespo, y esto sería una historia marcada por las escisiones constantes dentro de esta fuerza. Nosotros comenzamos en Pasado Urgente a contarle todo lo que tiene que ver con el desarrollismo en sí y también con la presencia de este movimiento en nuestra provincia. Integración y desarrollo. Con ese lema, con esa bandera llegó al país a fines de los 50 el gobierno de Arturo Frondizi, cuyas ideas y desempeños supusieron un antes y un después en la historia argentina. Un fenómeno que aún despierta disímiles visiones y cientos de pasiones. La Pampa no solo no estuvo ajena a este fenómeno, sino que además atesora en su historia de consolidación como provincia las ideas del desarrollismo a través de un nombre ilustre, Ismael Hamid. Sin embargo, también subsistirían los vaivenes políticos del país y las constantes divisiones que marcarían distintos caminos en la dirigencia pampeana. La historia del desarrollismo es un desgajamiento del viejo radicalismo que pasó a ser la UCRI y con el gobierno de Frondizi por la UCRI, con el peronismo como apoyo. Después se disuelve la UCRI o se divide entre partido intransigente, y después se formó el Movimiento de Integración y Desarrollo, que lo formó Arturo Frondizi, y nosotros nos quedábamos con la concepción del desarrollo y con Arturo Frondizi de parte de él en La Pampa. Don Ismael Hamid, que era un hombre de Frondizi, uno de los gobernadores de Frondizi, de los fuertes gobernadores de Frondizi que tuvo Frondizi, él creó un movimiento provincialista que se llamó el Movimiento Federalista Pampeano. La llegada del desarrollismo o del frondicismo a la Argentina se inserta en un contexto internacional, además muy preciso, que tiene que ver con las definiciones o los debates sobre el crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. No casualmente se considera en la academia que en 1949, cuando Truman, el presidente norteamericano, da su discurso al Congreso, por primera vez un político habla del concepto de subdesarrollo. Y desde ese momento a nivel internacional quedó plasmado un mundo desarrollado y un mundo subdesarrollado, en un contexto, insisto, de Guerra Fría, con Estados Unidos volviéndose al liderazgo, tomando el liderazgo económico internacional. Y en América Latina este debate en particular fue muy fuerte por el impacto que tuvo la crisis de los años 30, en donde casi todos los países, con sus diferencias, tuvieron años de crecimiento económico basado en la exportación de productos primarios. La Argentina fue más productos clima templado, productos ganaderos de la agricultura, los otros países eran productos más tropicales. Y en ese contexto donde se agota ese límite, ese modelo de crecimiento económico, en América Latina este debate sobre el mundo desarrollado, sobre el crecimiento económico, se traduce en la aplicación de políticas económicas que el foco va a estar en la industrialización. De hecho, en los 40, 50, 60 y hasta los 70, cuando uno hablaba de crecimiento económico, hablaba de industrias. El pacto alcanzado con Perón fue clave para que en febrero de 1958 Frondizi alcanzara la presidencia acompañado por los votos del peronismo proscripto, superando así a los radicales del pueblo de Balbín y obteniendo cerca de 3,5 millones de votos con la UCRI, el ala más izquierda dentro de las dos fuerzas en las que se dividió la UCR. Bueno, comenzamos a trabajar en política del Partido de la Unión Cívica Radical Intransigente
Y bueno, comienza la campaña política de los años 57, 58, cuando es elegido el presidente del doctor Frondizi. Entonces uno más activamente actuamos, un grupo santarroceño, cuando estaba el doctor Ismael Amit, era la cabeza visible de la Unión Cívica Radical Intransigente, que acá también se dividió en dos, ¿verdad? Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente. Ese es el comienzo, digamos, de actuación en firme en política. Después el desarrollo de las acciones personales, cada uno tiene su manera de actuar. Y hasta que llegamos después que cae el doctor Frondizi, que es desplazado, entonces interín había sido elegido gobernador Amit, pero no puede actuar. Bueno, todas las vicisitudes de esos tiempos, ¿verdad? Me parece a mí que hoy por hoy esta tendencia al frente, tendencia a la alianza, Frondizi fue uno de los pioneros. Con él hicimos el Frente Justicialista de Liberación y ganamos con los justicialistas y yo me siento muy compañero de los socialistas, de los peronistas, cuando se planteó aquel acuerdo Perón-Frondizi, que no fue una cosa solamente electoral y estrategia, sino que por algo Perón no eran dos tontos, por algo concibieron esa unidad de ir juntos en las elecciones. Pero siempre son ensayos que al final quedan en agua de borrajas porque no concretan, no tienen fuerza programática. Y el Movimiento de Integración y Desarrollo fue un partido programático. Hay que elaborar programas y decirle a la gente qué vamos a hacer con los baches, por decir una minucia, hasta qué vamos a hacer con el petróleo y hasta qué vamos a hacer con la jarilla, si ustedes quieren, que se podría industrializar. Es decir, qué vamos a hacer o no vamos a hacer, o vamos a hacer algo con las industrias agroalimentarias, si vamos a apoyar al campo y si el campo tiene que crecer como han crecido otros países. Así que esas son las ideas globales, centrales. Sí, se discutía, se hablaba, cada uno daba sus opiniones. Era un momento difícil, mucha gente no entendía lo que quería decir desarrollo, no lo tomaba en serio, no profundizaba en lo que era hablar de desarrollo. Y bueno, la gente era un pensamiento distinto. Cuando intervienen en las elecciones del año 58, Frondizi y Frigerio venía de las huestes comunistas, era un comunista de la juventud comunista abierto hacia mucho. Y bueno, y él con Frondizi funda la idea desarrollista y hacer el partido desarrollista, ¿verdad? Digamos, transformar toda esa idea en el poder para poder hacer un país de los años 60. Que todavía estamos en medio. Al igual que en el contexto nacional, la provincia de La Pampa estaba bajo el mando del radicalismo intransigente a través de la fuerte figura del caudillo Ismael Amit, quien iba a ser elegido como interventor de la gobernación hasta 1959. Nutridos por los conceptos desarrollistas, Amit tradujo en obras algunos de los conceptos de aquel movimiento que apuntaba a fomentar la industria y la producción siderúrgica, petrolera y automotriz principalmente. ¿Por qué es particular? Primero porque La Pampa, digamos, toda la Argentina está en una enorme transformación económica con el programa Por ejemplo, Frondizi fue la persona que le abre el mundo, digamos, el país a las inversiones extranjeras como antes no había sucedido, salvo a principios del siglo XX. O sea, se aprobó una ley que fue muy debatida, que les costó un enorme costo político, pero llegaron cantidad de multinacionales e inversiones extranjeras, pero la necesidad era apuntar, por ejemplo, al crecimiento de una industria automotriz, ¿no? No es casual que Ford, Fiat empiezan a producir autos a fines de los 50 y de los 60 en el marco del desarrollismo. Ahora, ¿qué pasa en La Pampa? La Pampa es una provincia que venía sufriendo coletazos de la crisis del 30, como decíamos, este modelo económico hacia afuera. Una provincia con un perfil netamente agrícola y ganadero. La industria era mínima. Si uno mira los censos del 35, del 47, esto no era una provincia industrial. Entonces, Amit intenta reproducir estos ecos y con ciertas limitaciones. Y entonces, bueno, ¿cómo puedes mostrar esto? En el 61 se sanciona la primera ley que va a tener la provincia de La Pampa de promoción industrial, que se llamó el Plan de Fomento a la Producción Industrial. Y Amit
consciente del perfil productivo de La Pampa, por ejemplo, en vez de apuntar a las industrias de cabecera, como en ese momento, como la petroquímica o la industria automotriz, que fueron de un enorme impacto en provincias como Córdoba o Santa Fe u otras provincias, en La Pampa el modelo apuntó a fortalecer las industrias que procesan materias primas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ley es un hecho concreto que va a ser la primera de su tipo en La Pampa para intentar replicar estos ecos de desarrollismo a nivel nacional. Y hoy se está proponiendo con bastante tardanza, pero por suerte se está proponiendo eso, y ya veo yo que la idea del desarrollo y de la autodeterminación, por ejemplo, la defensa del Estado-Nación, el Estado-Nación está sufriendo terrible, ya lo avisó Frondizi en una conferencia de prensa que dio en la Universidad de La Pampa hace mucho tiempo, la defensa del Estado-Nación. Ahora el último libro de Alain Touraine, francés, está diciendo de cuál es el declive o el declivio de desaparición que tienen los Estados-naciones en la Unión Europea, por ejemplo, justamente porque, y él dice que el destino es bastante incierto, porque van a perder soberanía los Estados nacionales y sobre todo potestad política, y se va a armar ahí una masa informe en Europa que no va a tener capacidad frente al monstruo que es Estados Unidos, que es el imperio que no es imparable si no se hacen otras cosas, ¿no? La posguerra fue el caldo de cultivo para el advenimiento de las teorías desarrollistas en América Latina, impulsadas principalmente por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. En la Argentina, y el gobierno de Frondizi, Rogelio Frigerio jugaría un papel de gran influencia como secretario de Relaciones Socioeconómicas, sosteniendo la necesidad de incorporar a multinacionales y capitales externos para el desarrollo industrial básico. El desarrollista era trastocar todo el sistema argentino de producción, ¿verdad? El sistema agrícola-ganadero servía para un país. Pero para el mundo de posguerra que venía, que avanzaba en ese momento, con cereales y con vacas solas, el país no podía vivir. Exigía otras cosas. Y el mundo exigía otras cosas. Tenía otras cosas para hacer. Y uno de los principales temas en lucha difíciles de obtener era la energía. Parte de la energía era el petróleo, por eso la campaña del petróleo. Todo eso, el petróleo era importante, pero no teníamos con qué sacar el petróleo, no había dónde sacarlo. Y los únicos que tenían que tenían poder y sabían sacar el petróleo eran los que sabían. Y había que negociar con los que sabían y los que podían. No podían negociar en lugar de buscar otros países. ¿Qué otros países? Otros países no tenían. Una Rusia que no tenía, una Rusia que venía viviendo la miseria. No tenían, porque la verdad, en la posguerra de Rusia, la posguerra, un país triste, muy triste fue. No se cuenta porque hay intereses que no lo cuentan, y políticamente no interesa tampoco, porque es el dolor de un pueblo. Pero fue muy triste todo eso. Y Europa venía avanzando ya, los países europeos, cambiando parte de su economía para intervenir en el mundo. Porque la idea de la guerra es una cosa que ya había pasado y no daba resultado. Se ve que no, menos cuando termina con la guerra cuando Corea, todo eso, que sabían que no tenía, esas cosas no servían más. Desde los 30 hasta los 70 uno va a encontrar, aún con enormes diferencias, un modelo económico que apunta a el cierre de la economía, hacernos cada vez más independientes, sustituir importaciones, por eso se llama el periodo sustitutivo de importaciones o de políticas de la ICI, como se conoce tradicionalmente, y la Argentina arranca en los 30. Luego con el peronismo eso se profundiza, pero el peronismo apuntó a la industrialización más de industrias livianas, como se conoce, digamos, el modelo más sencillo de la sustitución de importaciones. Cuando Frondizi asume o empieza a ser una figura relevante en la política argentina, es un momento, insisto, de mucho debate, y él se nutre ideológicamente, por ejemplo, de todos los teóricos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que el principal impulsor o teórico fue Raúl Prebisch, una figura de renombre internacional, que plantean que la única clave para terminar con el subdesarrollo y con el atraso económico es industrializarse,
pero el programa de Frondizi va a ser innovador, si uno quiere, en la medida en que va a buscar llevar a otra instancia la situación de importaciones y apuntar, por ejemplo, a la autonomía en dejar de importar combustibles, por ejemplo, que en Argentina todavía hay un gran problema en su balanza de pagos, y la industria metalmecánica, pesada, etc. Es decir, apunta hacia otro modelo. Más allá de la acaparadora figura de Amid o de dirigentes de peso como Rogelio Crespo, en Santa Rosa y el resto de la provincia sobreabundaba la militancia entre la juventud. Con una metodología basada en comités, un fuerte tono técnico y una base de estudio constantes de las problemáticas argentinas y pampeanas, el desarrollismo ponía en debate constantemente los ejes de este movimiento. Lo que también inaugura el frondicismo a nivel económico con mucha fuerza es la idea de la planificación económica. Y el debate que en la Argentina por primera vez se va a dar fuerte, que es el enorme peso y concentración económica que tiene Buenos Aires y la necesidad de abrir otras áreas económicas. En esa coyuntura, Amid, que era una figura también relevante a nivel de la política provincial, se nutre ideológicamente e intenta hacer lo que algunos llaman el sui generis del desarrollismo en La Pampa. Convencido que Amid fue el mejor gobernador que tuvo La Pampa. De eso no tengo duda. Podré estar equivocado, pero yo estoy convencido de que fue el mejor gobernador de La Pampa. Nuestros caminos estuvieron mucho tiempo juntos, después él tomó un rumbo y otro, pero yo siempre sentí hacia él un gran respeto, incluso en épocas que no pertenecíamos a los mismos partidos. Yo lo visitaba, hablaba con él, porque creo que era un hombre íntegro y que además se rodeaba de muy buena gente. La Pampa, cuando nace como provincia, es durante el peronismo, pero cuando el peronismo es derrocado, la Revolución Libertadora y el gobierno militar posterior retrotrae la Constitución. Entonces La Pampa vuelve a ser intervenida y hay varios años de indefiniciones políticas del estatus, que de hecho Amid llega a La Pampa primero como interventor, no como gobernador. Entonces toda esta inestabilidad institucional de un territorio, de una provincia joven, hace que las medidas se apuntaron obviamente primero lo más básico, ¿no? Y en el largo plazo, insisto, como que hubo innovación, pero en la práctica, por ejemplo, el perfil productivo de una provincia no tan volcada a la industria, sino a la agricultura y la ganadería, o sea, actividades tradicionales, no cambia eso, digamos, ¿no? El desarrollismo en la Pampa. Surgieron las teorías económicas discutibles, unas siempre con pensamientos difíciles de hacerle entender a la gente, porque la gente quería entender que con la vaca se arreglaba todo el mundo, y la verdad, eso era lo que había en ese tiempo, se llamaba en economía los deteriorados de términos de intercambio. Usted vendía cereales y vaca y no compraba nada, porque no tenía valor. Es totalmente al revés de lo que es ahora, es totalmente la inversa. Tiene gran valor y las demás cosas, bueno, tienen su valor, pero el poder que tienen en este momento los cereales y las carnes en las transacciones económicas es muy importante, porque el mundo las precisa. El clima de convulsión política que vivía Argentina, con un gigante oficialmente dormido como el peronismo y el constante e inevitable acecho militar, fueron obstáculos constantes para el desandar el gobierno de Frondizi. Sin embargo, la disputa y el debate mayor se planteó a partir de la política petrolera, tras ser concedida la explotación argentina a empresas extranjeras. Es un déficit y es una deuda que tienen todavía los partidos tradicionales, y yo creo que los nuevos también, de no analizar cada uno de los problemas que integran la realidad nacional y de no hacer el diagnóstico de ellos y una propuesta concreta. En este caso, liderado por un pensamiento de Arturo Frondizi, nosotros embarcados en esa línea, era un hombre que tenía propuestas, era un estadista, analizábamos y discutíamos, y por ahí todos a lo mejor repetíamos de la misma manera la visión de un tema, pero justamente esa repetición y esa visión era nada menos que la formulación de análisis que hacíamos. Nosotros tenemos un comité que nos obligaban, siendo chicos nosotros, a estudiar ciertos temas. Yo me acuerdo que di una charla sobre demografía y cultura y desarrollo, y había que ponerse a estudiar.
¿Acaso la mayor aspiración de Frondizi y Frigerio apuntaban a sentar las bases de un país retrasado y proyectarlo hacia el futuro? Aunque concretamente aquella aspiración quedó solo en eso, una aspiración. La dispersión fue horadando de a poco aquel movimiento. El eje de Frondizi y otra cuestión que es fundamental. Nosotros fuimos a una escuela de educación política. El MIT tenía un centro de estudios nacionales, que era importantísimo. El centro de estudios nacionales íbamos de todas las provincias argentinas a hacer cursos. Pero además había otro elemento, la Universidad Nacional de La Pampa. La Universidad Nacional de La Pampa, había docentes que daban geografía económica nacional, que daban historia nacional, y siempre el enfoque también era atractivo de presentar los problemas serios del país como nacionales y las soluciones como nacionales, las soluciones de todo tipo. Entonces eso hacía que uno se fuera incorporando a un movimiento nacional. La diferencia que había entre los partidos populistas, y si no les gusta el término, los partidos populares, o con más tendencia a la captación de las fuerzas populares, era que tenían una fuerte composición electoralista. Se acordaban de la gente, estoy hablando en pasado, cuando había elecciones, no sé si se parece al presente. Se acordaban de las realidades y los problemas de los sectores, de las clases y sectores, cuando estábamos en vísperas de elecciones. El desarrollismo, siendo un partido que no tenía esa vertiente, tampoco la buscaba, no era un partido de demagogia, por supuesto. Yo diría que, como alguno lo calificó alguna vez, el propio Terragno y otros, fueron partidos de carácter doctrinario, es decir, que tenían una concepción muy orgánica, de una lógica interna muy fuerte, respecto de las diferentes realidades. Por eso el desarrollismo, el desarrollo y la integración son dos ejes centrales que todavía el país, o los argentinos, les debemos al país, porque ni está integrado ni está desarrollado. Nosotros luchábamos contra el subdesarrollo y muchos de aquellos progresistas que en aquel entonces, a lo mejor, o revolucionaristas o socialistas de medios, pero no de fines, y que los había y todavía los hay, renegaban o denostaban o no desnostaban porque tenían una concepción diametral. Pero nosotros le decíamos que eran los subdesarrollistas. Porque en realidad eso ya pasó. Yo hace 25 años que estoy alejado de la política, estuve 25 años actuando y 25 años, hace 24 años que no actúo en política. En 1959 fue una profunda crisis la que dio el primer estiletazo al gobierno de Frondizi. Esto se tradujo en la renuncia del vicepresidente Gómez y del ministro de Economía, reemplazado por el liberal Álvaro Alzogaray, quien al aplicar el congelamiento salarial llevó a romper aquellas alianzas Perón-Frondizi. Para el 60 llegarían las elecciones parlamentarias con un desarrollismo débil, aunque en La Pampa, fortalecido por Amid y la dirigencia local, que se aprestaba a la reforma constitucional para revalidar su mandato en las urnas. En esta primera parte pudimos ver la consolidación del desarrollismo en sus primeros años a partir del gobierno de Frondizi, pero decíamos una historia marcada por las escisiones, porque nacían a partir de la fractura radical, por un lado los intransigentes, por otro lado los radicales del pueblo. Con el paso de los años nacía el movimiento Integración y Desarrollo. También iba a pasar una escisión a nivel provincial cuando Amid viaja al norte, rompe con el desarrollismo y crea el MOFEPA. Esto marcó a fuego lo que fue la presencia de este movimiento que inauguró Frondizi y una dispersión que aún se mantiene en los años. Pero nosotros vamos a seguir abocados a cómo se fueron dando aquellos hechos la semana que viene en un nuevo programa de Pasado Urgente.